Buenos días, jóvenes. Buenos días, Lee. Buenos días. Vamos a iniciar hoy con el tema de vectores. El código que voy a explicar hoy ya lo tienen ustedes en el campus publicado. Espero que también hayan visto los vectores los videos que están ahí. Que era una forma de repaso sobre lo que es un vector. Este ejercicio que les voy a explicar hoy es también para recordar cómo se trabaja con un vector, solo que vamos a implementar la sintaxis de Java. Ok. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a trabajar con un vector, el cual va a tener los siguientes elementos. Este es mi vector. Les recuerdo, el vector es una variable compuesta. ¿Qué significa? Compuesta o estructurada. Que esta variable es capaz de almacenar varios valores al mismo tiempo. Que es lo contrario, o sea, diferente de lo que hemos visto con las variables con las cuales hemos trabajado, que son variables simples o sin estructura, cuya característica es que solo se puede almacenar un dato al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Un dato a la vez. Entonces, si yo estoy leyendo una serie de números, estoy dentro de un ciclo de repetición, estoy leyendo una serie de números y los estoy leyendo en una variable simple, leo un primer número, la trabajo con él, y una vez que leo un segundo número y lo estoy leyendo en la misma variable, reemplaza el contenido anterior, o sea que se elimina el primer número, ¿verdad? Y el valor actual va a ser el del último número que fue leído y no hay forma en cómo yo pueda recuperar los valores o números anteriores que haya leído. ¿Por qué? Porque la variable simple apunta a una única dirección en la memoria, a una única celda de memoria y ahí puedo poner un único dato. El vector apunta a varias celdas de memoria y en cada celda yo puedo colocar un dato. ¿Bien? Y todas esas celdas se referencian bajo el mismo nombre de variable. De manera tal que yo a este vector, lo estoy definiendo como lista números, tiene 6 elementos o 6 datos, que son estos 6 números de acá. Pues cada uno de estos números es una ubicación de memoria diferente. Pero ¿qué pasa? Estas 6 ubicaciones en memoria, todas responden al nombre de lista números. Bien, pero obviamente yo necesito trabajar individualmente con cada uno de los valores que están contenidos dentro del vector. ¿Cómo hago eso? Bueno, auxiliándome de otra variable, una variable simple de tipo entero. En este ejercicio esa variable se llama i. ¿Para qué me va a servir esta variable? Para indicar en qué fila, posición o índice del vector nos encontramos en un momento determinado. Bien. Este vector tiene las siguientes filas. En Java, las filas de un vector se empiezan a numerar a partir de 0. Fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y fila 5.
Todos estos son los posibles valores de la variable i. No es que los va a tener al mismo tiempo. Listo. Entonces, una cosa es el vector y otra es el número de fila en el cual nos encontramos en ese momento dentro del vector. Por ejemplo, si yo digo lista números en la fila 2, acá, lista número en la fila 2, ¿qué es lo que hay guardado ahí? El número 10. Si digo lista números en la fila 4, la fila 4 es esta, del vector. ¿Qué hay guardada en la fila 4 de lista números? 15. Entonces, tengo que referenciar al vector con su número de fila o índice, que viene siendo lo mismo. Otro asunto es cómo voy accediendo a esos elementos. Supongamos que quiero trabajar con ellos, hacer operaciones aritméticas o simplemente quiero leer un vector. No va a ser este porque este vector lo inicializamos directamente, ya lo vamos a ver. Pero cualquier tipo de operación que yo necesite hacer con los datos que están contenidos dentro de un vector. ¿Sí? Esto es una lista. Y si yo quiero trabajar con los elementos de la lista, tengo que moverme a través de las diferentes filas de esta lista. Este movimiento de ir de una fila hacia la otra se realiza ayudándome con un ciclo de repetición. Les explico. Digamos que esta variable i es la variable de control del ciclo. Hablemos de un ciclo while, que lo acabamos de ver. Entonces, la variable de control del ciclo while va a ser i, esa variable. ¿Okay? Y yo necesito ese ciclo while para recorrer el vector completo. O sea, quiero ir desde la fila 0 hasta la fila 1, a la fila 2, etc. Y por último, llegar a la fila 5. Es la última fila del vector. ¿Bien? Que voy a utilizar y aparte de ser la variable de control, también la voy a utilizar para que me indique con qué fila del vector yo estoy trabajando. Entonces, vean, la variable de control, se recuerdan, le damos un valor inicial antes de entrar al ciclo. Entonces, yo podría decir, el valor inicial de i es 0. ¿Para qué? Para empezar a trabajar con la fila 0. Entro al ciclo while. En el ciclo while yo tengo que definir el número de iteraciones, el límite del ciclo. ¿Bien? ¿Y cuál es la última fila? La última fila de este vector es 5. Así que necesito que se hagan ¿cuántas iteraciones? ¿Cuántas iteraciones se van a hacer? Si empiezo con i valiendo 0 porque es la fila 0 y la última fila posible es la fila 5, son 6 iteraciones. Del 0 al 5 son 6 iteraciones. Cada iteración corresponde a una fila del vector. Entonces yo puedo establecer un límite, digamos, while, o sea, mientras i sea menor o igual a 5. Y eso, ¿verdad? Es el límite. El último valor permitido de i va a ser 5, que concuerda con la última fila del vector. Y dentro del ciclo, saben ustedes también que la variable de control tiene que ser incrementada. Tengo que decir i es igual a i más 1. Entonces, si en el while, antes de entrar al while, yo empiezo con i valiendo 0, eso me ubica en la fila 0 de este vector. Y cuando yo encuentre el incremento de la variable de control, i es igual a i más 1, si valía 0 más 1, 1. Eso hace que me mueva a la siguiente fila. Ese incremento de la variable de control. ¿De acuerdo? Puedo hacer el recorrido completo desde la fila 0 hasta la fila 5. Puedo hacer un recorrido parcial. Un recorrido parcial, supongamos que yo solo quiero trabajar con estas posiciones de acá, de la 2 a la 4. Le voy a dar un valor inicial ahí de 2. No necesito la fila 0 ni necesito la fila 1. Te doy un valor inicial de 2, entro al while y el límite de mi ciclo while va a ser i menor o igual a 4, porque 4 va a ser la última fila con la cual yo voy a trabajar.
Pero a lo que voy es que para recorrer, ya sea el vector completo o parte de él, me tengo que auxiliar de un ciclo de repetición. ¿Dudas hasta acá? No, Lick. ¿No? Entonces, ¿cómo trabajamos con este vector? Lo estoy recalcando. No basta solo con poner el nombre del vector, tengo que indicar con qué fila del vector estoy trabajando. Lista números en la fila 2, lista números en la fila 3, o también se puede decir lista números sub 1, lista números sub 2, lista números sub 3. ¿Ok? Entonces ahora, esto que está acá, vamos a ver cómo se implementa en Java. Lo primero es que vamos a declarar el vector. Lo tenemos aquí, en esta fila. Analicemos lo que tenemos ahí. En primer lugar, estoy haciendo una declaración de tipo. Voy a declarar una variable. Entonces, esta es una variable de tipo entero. Lo que tengo de nuevo son estos corchetes. Aquí es donde yo me doy cuenta que lo que estoy declarando es un vector, los corchetes. ¿Bien? Después tengo el nombre que le estoy asignando a ese vector. Lista números. Aquí, que no es obligatorio hacerlo, pero yo no quiero hacer una lectura de elementos, sino que lo que voy a hacer es inicializar, o sea, asignarle directamente los elementos que van a estar contenidos al vector. Esta es la declaración. La puedo dejar hasta aquí. Y después, ya sea lectura o por medio de operaciones aritméticas, no sé, asignarle valores. Pero esa es la declaración. Ahora, lo que está acá son los valores que yo le estoy asignando directamente. Si se fijan, estos valores son los mismos que yo tengo en la hoja electrónica. El primer valor va en la fila 0. Miren, en la fila 0 va el 20. El segundo valor va en la fila 1, el 30, y así sucesivamente. Esta inicialización de los elementos del vector se pone entre llaves. Entonces ahí tengo ya mi vector declarado e inicializado. Ahora vamos a hacer unas operaciones básicas para entender cómo trabajamos con el vector. Estas variables de acá las vamos a ir ocupando en los procesos que vayamos haciendo. Son variables simples. Y los procesos que vayamos haciendo los vamos a ir colocando en funciones y procedimientos. El primero que tengo es un procedimiento que se llama imprimir lista. Y le estoy pasando como argumento al vector, lista números. Solo coloco el nombre del vector. Vamos a buscar ese procedimiento. Está aquí. Bien. Procedimiento void no retorna valor, imprimir lista y está recibiendo un parámetro que se recuerdan que es lista números, solo que localmente le está llamando lista, pero se trata exactamente del mismo vector. Dentro del procedimiento le vamos a llamar lista. Para main se llama lista números, para el procedimiento se llama lista. Y estoy declarando el tipo de dato entero. Y también estoy diciendo que se trata de un vector. Miren, cuando yo llamo el vector, perdón, cuando lo pongo como argumento, solo pongo el nombre del vector, acá. Pero cuando lo recibo como parámetro, tengo que indicar que se trata de un vector, ¿sí? Con ese par de corchetes. Ahí sí es obligatorio indicar que se trata de un vector. Listo. Bueno, el nombre del procedimiento ya me está indicando qué es lo que yo voy a hacer acá. Quiero imprimir los elementos que están contenidos dentro del vector. Voy a hacer un recorrido completo porque quiero imprimir todos los elementos. Ya dijimos, para hacer un recorrido completo o parcial dentro de un vector, necesito trabajar con un ciclo de repetición. No vamos a trabajar con el ciclo while.
Generalmente nosotros cuando trabajamos ya sea con vectores o matrices, acostumbramos a trabajar con otro tipo de ciclo. En metodología, ustedes lo vieron, que se llama el ciclo para. En los lenguajes de programación, el ciclo para, su nombre es for. Les voy a definir este ciclo. Les voy a indicar los elementos que hay que colocar en el encabezado del ciclo, que es lo que hay entre los paréntesis. Pero se trata de los mismos elementos que hemos trabajado en el ciclo while. En primer lugar, tengo que tener una variable de control para controlar el número de iteraciones que se van a dar. Esta variable de control es la que yo tengo ahí, i. Y le estoy dando un valor inicial. A diferencia del while, que yo le daba el valor inicial antes de entrar al while, yo se lo estoy dando aquí, en el encabezado del mismo for. Entonces, el valor inicial de i es 0. ¿Por qué estoy inicializando i en 0? Porque yo quiero iniciar a trabajar con la fila 0 del vector. El segundo elemento es el límite del ciclo. Yo tengo que definir cuántas iteraciones se van a dar. Si estoy hablando de recorrer completamente el vector, ¿cuál es el último valor permitido de i? 5, porque la fila 5 es la última fila de mi vector lista. Ahora, si ustedes se fijan, yo no estoy poniendo el número 5 acá, sino que lo que tengo es esto. Lista.length. Bueno, ya vimos que lista es el vector. Pero ¿qué es esto de length? Bueno, length determina la longitud de un vector. ¿Qué es la longitud de un vector? Es el número de elementos que yo puedo almacenar en ese vector. ¿Cuál creen que es la longitud de este vector lista? Según lo que nosotros tenemos en la hoja electrónica. ¿Cuál será la longitud? O sea, ¿cuántos elementos caben? 6. 6. La longitud de este vector es 6. Entonces, si yo le estoy aplicando este método length a mi vector lista, el resultado que me va a dar es 6. ¿Entienden por qué 6? Porque a veces se confunden y piensan que es 5, porque piensan que es la última fila. No, no es la última fila, es cuántos datos caben en este vector. 6. La longitud es 6. Te estoy diciendo i menor a la longitud del vector. Y si la longitud del vector es 6, estoy diciendo i menor a 6. ¿Qué significa esto? Que va a estar el ciclo for repitiéndose en tanto i sea menor a 6. ¿Verdad que es correcto? Porque la última fila es la 5. No podría yo decir i menor o igual a 6. Porque si yo dijera i menor o igual a 6, me incluye ese 6. Y yo no tengo una fila 6 dentro del vector. Así que tiene que ser menor a la longitud del vector. ¿Entendido? Sí, Ese es el segundo elemento. El tercero, el incremento. Allá en el ciclo while, dentro del ciclo, nosotros teníamos que incluir una instrucción. Si la variable de control es i, yo tenía que decir i es igual a i más 1, porque tengo que modificar el valor de la variable de control, ¿bien? Para poder llegar en un momento determinado al límite del ciclo. En el ciclo for, yo no hago eso. Directamente en el encabezado del ciclo for, yo digo de cuánto es el incremento. I más significa i más 1. O sea, le voy a ir sumando 1 ahí en cada iteración. Estos son los 3 elementos que tengo, que son los mismos elementos que hay que tomar en consideración en todo ciclo. Valor inicial de la variable de control. ¿Hasta dónde va a llegar las iteraciones? ¿Cuál va a ser el incremento de la variable de control? Fíjense que en este bloque, que es todo lo que hay dentro del ciclo, yo no coloco i es igual a i más 1. Ya no hay necesidad de hacerlo, porque yo tengo
definido eso acá. Revisen, por favor, esta partecita, para ver si la captaron. ¿Hay alguna consulta? No, Lick. Ok, entonces sigamos. Bueno, voy a entrar al ciclo. Y la primera línea de código que tengo dentro del ciclo es esta, es una impresión. Vamos a interpretarla. ¿Qué voy a imprimir? A ver, en la primera iteración del ciclo for, ¿cuál es el valor de i? 0. Exacto, lo que apunta a la fila 0 del vector lista, o sea, aquí. Esa es la fila actual con la que yo estoy trabajando. Vamos a marcarla. Ahí, estoy en la fila 0. Estoy imprimiendo lista en la fila i, o sea, en la fila 0. ¿Cuál es el contenido de la fila 0? 20. 20. Entonces en pantalla me aparecería 20. Siguiente línea de código, aquí. ¿Qué creen que estoy imprimiendo ahí? Solo puntos suspensivos. Exacto, puntos suspensivos. Entonces acá estoy imprimiendo esos puntos suspensivos. Ahora, interpretemos esta. Es la suma de dos elementos. El primer elemento es lista en la fila i. Y el segundo elemento es el valor de i. Vamos a ver cuánto da la suma. ¿Qué valor tiene lista en la fila i? ¿Cuál es el valor de lista en la fila i? ¿En qué fila nos encontramos ahorita? 0. 0. Entonces, ¿cuál es el valor del vector en la fila 0? 20. 20. ¿Cuál es el valor de i? Me acaban de decir que este es 0. 20. Sí, este es 20. Perfecto. ¿Y este qué valor? El valor de i. Solo de i. 0. 0. Bien, estoy en la fila 0 y valiendo 0. Entonces, lista en la fila 0 es 20 más el mismo valor de i, 0. Esto me da 20 más 0. Entonces voy a imprimir aquí 20. Como es un print LN, tengo que bajar la fila. La vamos a bajar y nos ubicamos acá. Es fin de for, regreso acá, miren, automáticamente se incrementa i en más 1 por este incremento que yo tengo. Y ya no va a ser 0, sino que va a ser 1. Eso me ubica en la fila 1 del vector lista. Y vuelvo a entrar al ciclo. Tengo que imprimir lista en la fila i. ¿Qué voy a imprimir? Lista en la fila i. ¿Qué contenido hay? 30. Muy bien, 30. Después me voy acá e imprimo los puntos suspensivos. Después me voy aquí y hago la suma. Me dijeron, lista en la fila i es 30. Entonces 30 más el valor de i. ¿Cuál es el valor de i ahorita? 1. 1. Entonces 30 más 1, 31. Imprimo el 31. Este es un ejercicio para distinguir
¿Qué es la diferencia entre la fila, o sea, el valor de la fila y el contenido de esa fila? Porque yo aquí estoy haciendo referencia al contenido de la fila y aquí solo estoy haciendo referencia a la fila, al número de la fila, que son dos cosas diferentes. Bueno, fin de for, una vez más. Regresamos acá e incrementamos en más 1. Lo que nos ubica, tenía valor 1 más 1, 2. Ahora la fila actual es la fila 2. Entro e imprimo lista en la fila 2. ¿Qué voy a imprimir? Lista en la fila 2 que hay almacenado. Un 10. Muy bien, entonces voy a imprimir 10. Vengo acá e imprimo los puntos suspensivos. ¿Ok? Y después me voy a esta y voy a sumar los dos elementos. ¿Qué valor tiene este? 10. 10. ¿Y qué valor tiene este? 2. 2. De 10 más 2, 12. Ahí lo tienen. 10 más 2, 12. ¿Captaron? Revisen el código. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, entonces esto obviamente se va a estar repitiendo. Esto que acabamos de hacer acá, con la fila 3, con la fila 4, con la fila 5. ¿Bien? Cuando terminemos de ejecutar este procedimiento, regresamos el control al punto de llamada. O sea, main ya se ejecutó. Regresamos aquí y continuamos con la siguiente instrucción, que sería esta. Y aquí nos encontramos con una llamada a función. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta función? Quiero encontrar cuál es el número mayor de todos los números que yo tengo almacenados en mi vector. Tengo una variable que se llama mayor. Vamos a ponerla aquí. Mayor. Bien. Va a ser igual a lo que me retorne la función valor mayor, a la cual le estoy pasando como argumento el vector lista números. Vayamos a buscar esa función. Es esta. Bien. Valor mayor retorna un valor de tipo entero, recibe como parámetro al vector, al cual localmente le llama lista. Aquí yo tengo, aparte de la declaración de tipo, indicar que se trata de un vector. Por eso el juego de corchetes. Tengo una variable local dentro de esta función, n. ¿Bien? Y al mismo momento en que yo la estoy declarando, le estoy dando un valor inicial. Lista en la fila 0. ¿Cuál va a ser el valor de n después de esta línea? 20. Muy bien, porque estoy diciendo lista en la fila 0. ¿Quién es lista en la fila 0? El 20. El valor inicial de n es 20. Bien. Ahora, vamos a entrar al ciclo for para recorrer nuestro vector, porque esto de encontrar el mayor en esta rutina se basa en una serie de comparaciones.
Yo tengo que comparar lo que tengo en n contra todos los elementos del vector. Y si yo encuentro en el vector algo que sea mayor a n, te voy a modificar el valor. Voy a quitar este 20 y en su lugar voy a poner el elemento mayor que yo encontré. Pues miren, ciclo for. Pero vean aquí la particularidad que yo no estoy iniciando desde la fila 0, estoy iniciando desde la fila 1. Vamos a trabajar acá y a ver si ustedes captan al final por qué no empiezo a trabajar desde la fila 0. Entonces, bueno, para i igual a 1, empiezo a trabajar con la fila 1, entro y encuentro una condicional. Pregunta, si n es menor a lista en la fila i, bien, n es 20 y lista en la fila 1 es 30. Me está preguntando, ¿es 20 menor a 30? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Miren, 20 es menor a 30. Como es verdadero, ¿qué es lo que voy a hacer? Cambiar el valor de n. N ya no va a ser 20. ¿Por qué? Porque me encontré un elemento mayor dentro del vector. Entonces no va a ser 20, sino que ahora va a ser lista en la fila i. Y ahorita tiene valor de 1, o sea, va a ser 30. ¿Bien? Fin de for, regreso y voy con la siguiente fila. Ahora i vale 2. Vuelvo y evalúo. Veamos. N, ¿cuál es el valor de n? 30. ¿Es menor a lista en la fila i? Ahorita estoy acá, i valiendo 2, que es 10. O sea, es 30 menor a 10, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Aquí no hay nada que hacer si es falso. Miren, no hay parte falsa, no hay un else. Así que no hacemos nada. Fin de for, regreso e incremento. Y ya no va a valer 3. Ahora va a valer, perdón, ya no va a valer 2, ahora va a valer 3. Vengo y vuelvo a preguntar. ¿Es n menor a lista en la fila 3? ¿Qué hay en lista en la fila 3? Cinco. 5. Entonces yo estoy preguntando, ¿es 30 menor a 5? Ahí ¿Verdadero o sería falso? 10. Estamos en la No, fila sigue, 3. sigue siendo 30. Sí, sí. O sea, esto es que verdadero o falso. ¿Es 30 menor a lista en la fila 3? ¿Es 30 menor a 5? Falso. No hago nada. 30 sigue siendo el mayor. Entonces, fin de for, regreso acá. Ahora voy a trabajar con la fila 4 y hago la misma pregunta. ¿Es n 30 menor a lista en la fila 4? ¿Es 30 menor a 15? ¿Sí o no? No. No, tampoco hago nada. Es que todos estos de acá son menores a lo que yo tengo ahí. Solo me interesa hacer el cambio cuando lo que tengo aquí es mayor. Entonces no hago nada para la fila 4. Fin de for, regreso e incremento i, lo que mueve a la fila 5. Hago la pregunta, ¿es n 30? Es 30 menor a lista en la fila 5. ¿Qué hay en la fila 5? 35. ¿Es 30 menor a 35? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces ahora sí entro. ¿Por qué? Porque encontré un número mayor en el vector. ¿Cuál va a ser el nuevo valor de n? N va a ser igual a lista en la fila i. La fila i ahorita es la fila 5, o sea que n va a ser igual a 35. ¿Bien? Y llegamos hasta ahí porque ahora mi límite es 5. Miren, la longitud es 6. Entonces me dice menor a 6. Ya llegué a la última fila. Y el número menor, perdón, el número mayor es el 35. Ven, entonces fui comparando n contra cada uno de estos. Y cada vez que encontraba un número mayor acá, hacía el intercambio del valor de n. Revisen la rutina, por favor.
¿Tienen alguna consulta? No, Lick. Ok. Vale. Ahora, lo que tenemos pendiente, ¿por qué creen ustedes que yo acá no empecé desde la fila 0, sino que estoy empezando en la fila 1? Porque se necesita el número siguiente para evaluar la condición. ¿Cuál número siguiente? El número siguiente en el vector. Vean, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Esta línea de código la colocamos porque yo tengo n. Y ya vimos para qué sirve n. N sirve para ir guardando el número mayor que vamos encontrando. Pero n lo ocupamos en una comparación. Bien, yo, aparte de definir n, tengo que asignarle un valor. Porque si lo defino y no le asigno valor, cuando venga a comparar aquí, n va a estar vacío. ¿Con qué lo voy a comparar? Con nada. Entonces, yo lo que estoy haciendo es asignarle el valor del primer elemento que está dentro del vector. Estoy diciendo, bueno, ahorita voy a asumir que el número mayor de la lista es el primero. O sea, que es el 20. Después entro a mi ciclo. Y si yo encuentro, en la medida que vaya recorriendo el vector, encuentro un elemento mayor, entonces modifico el valor de n. ¿Bien? Pero aquí yo ya coloqué el valor de la fila 0. No tendría sentido que viniera yo y preguntara por la fila 0. Comparara. ¿Es n menor a la fila 0? Sí, ya sé que se trata del mismo valor porque se lo asigné arriba. Entonces, como no tiene sentido esa comparación, por eso empiezo a comparar a partir de la fila 1, de la fila siguiente. Esa es la razón por la cual no inicié desde ahí, sino que inicié desde 1. ¿Comprendido? Ok, si no hay consultas, entonces vamos a finalizar acá y solo nos queda una rutina más que la vamos a ver mañana y de ahí pasamos a métodos de ordenamiento y búsqueda. Implementen este ejercicio, por favor. Háganlo hoy. Cualquier consulta, pues la resolvemos mañana. Gracias, Lick. Gracias a ustedes. Gracias, Lick. Adiós. Gracias, Lick. Feliz día.